Esta noche comprenderás tres cosas con claridad. Cómo Isaías profetizó el nacimiento virginal 7 siglos antes, cómo describió al siervo sufriente con un lenguaje que refleja la cruz y el sepulcro vacío, y cómo sus visiones finales abren un camino de esperanza y restauración que resuena en nuestros días. Sigue con nosotros, porque al final de esta serie no solo conocerás a Isaías, sentirás el peso, la belleza y la urgencia de su mensaje. Judá atraviesa un momento difícil. El rey Uzías ha muerto tras 52 años de estabilidad, las fronteras se tambalean bajo la presión asiria y la fe se ha debilitado en las calles de Jerusalén. En medio de esta crisis aparece un joven sacerdote llamado Isaías, no con estrategias políticas, sino con una visión que rompe el miedo. Santo, santo, santo. En un instante, sus labios arden como carbón, su culpa desaparece y comienza su misión. Aquí estoy, envíame. No se trata de una visión mítica. Es el punto de partida de un mensaje profético que se desarrolla en Isaías 6, 7, 9, 42, 49, 53, 61, un mensaje que los cristianos llamaron Evangelio. ¿Por qué llamar a Isaías el quinto Evangelio? Porque el libro se lee como una sinfonía con dos grandes movimientos: juicio, capítulos 1 a 39, y consuelo, capítulos 40 a 66. El primero revela la fractura, idolatría, injusticia, religión vacía. El segundo revela una respuesta sorprendente: un niño, un siervo, un rey y un año de la gracia del Señor. Este patrón no es un truco de magia, es el núcleo narrativo de la redención. Diagnóstico, remedio, restauración. El efecto en nuestra fe es práctico. Isaías enseña cómo la santidad y la misericordia pueden coexistir sin contradicción, cómo la justicia y la paz se unen sin negarse, y porque la esperanza no es optimismo, sino un pacto. Esta es la promesa de este video, expresada con sencillez y respeto. Haremos lo siguiente. Exploraremos la visión del templo de Isaías y la lógica interna de la santidad, porque la transformación comienza con el asombro, no con eslóganes. Analizaremos el símbolo de Emmanuel y los títulos del niño: Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, y porque no son meras palabras poéticas, sino afirmaciones reales. Nos detendremos en el siervo sufriente, traspasado, callado, destinado a una tumba con los ricos, y reflexionaremos sobre lo que la sustitución, la expiación y la sanación significan para la vida real, no solo para la clase de teología. Nos adentraremos en Isaías 61. Buenas nuevas para los pobres, liberación para los cautivos, belleza en lugar de cenizas, y la naturaleza de la esperanza que reconstruye ruinas, vecindarios y corazones. Concluiremos reflexionando sobre cómo la historia de Isaías nos invita a tener coraje y fidelidad en un mundo ruidoso, y cómo llevar esto a nuestra vida diaria. A lo largo del video, mantendremos un tono respetuoso y una advertencia clara. Este contenido se ofrece para la enseñanza y la reflexión espiritual en diversas tradiciones cristianas. No tiene la intención de atacar a individuos, iglesias u otras religiones. Abordaremos temas sagrados con cuidado, respetando las escrituras y la conciencia de cada espectador. Palabras clave para facilitar la búsqueda: Isaías, quinto Evangelio, santo, 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 Emmanuel, profecía mesiánica, siervo sufriente, Isaías 53, Príncipe de paz, año de la gracia del Señor, redención, santidad, expiación, restauración. Comencemos entonces por donde todo cambia. Un umbral tembloroso, humo en el templo y una voz que transforma a un hombre por completo. El trono celestial no es silencioso ni abstracto. Es el encuentro de la santidad y la fragilidad humana que transforma a una persona para siempre. Ese momento en Isaías 6 es la razón por la que seguimos leyendo este libro no como historia, sino como profecía viva. Isaías entró en el templo con el corazón afligido, pues su nación estaba conmocionada tras la muerte del rey Uzías. Esperaba encontrar incienso, oraciones y rituales habituales. Sin embargo, vio cómo temblaban los cimientos, el aire se llenaba de humo y oía voces que resonaban: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto no es poesía, es un encuentro. El triple santo es más que una simple repetición. En hebreo, expresa la máxima exaltación, la santidad absoluta de Dios que ninguna criatura puede disminuir. Los serafines cubren sus rostros no por falta de valor, sino porque incluso los seres sin pecado no pueden contemplar directamente la gloria sin atenuar. Para Isaías, el efecto fue devastador. Se sintió completamente abatido. ¿Ay de mí? Soy un hombre de labios impuros. Esa confesión no era un cliché. Para un sacerdote, los labios lo eran todo: instrumento de oración, proclamación y bendición. Declararlos impuros era reconocer una total ruina. Y entonces llegó la brasa, ardiente, dolorosa y liberadora a la vez. Una brasa viva del altar tocó sus labios, no para destruir, sino para purificar. Nótese la paradoja:
El mismo fuego que consume el pecado ahora encarga una misión a un profeta. El perdón no es barato. Es abrasador, pero es real. En ese momento, Isaías comprendió lo que todo creyente descubre en Cristo. La santidad no solo condena, sino que sana. Por eso, Isaías 6 no es solo la historia de su llamado, sino el modelo mismo de la gracia. Convicción, purificación, misión. Fractura, perdón, servicio. Desde ese trono surgió la pregunta que aún resuena. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no negoció ni vaciló. Purificado, solo pudo responder: aquí estoy, envía a tu siervo. Este es el corazón del libro. Un hombre transformado por la santidad, llamado a proclamar palabras que cortan como fuego y sanan como agua. Y ahí también comienza tu historia. Porque la santidad, la purificación y la misión no son reliquias del pasado. Son el mismo patrón por el cual Dios llama a su pueblo hoy. El temor se había apoderado de Judá como una densa niebla. El trono estaba debilitado, los enemigos presionaban por todos lados y el pueblo murmuraba con pavor sobre ejércitos que podían romper las murallas en cualquier momento. El rey Ahab temblaba en su palacio, dando vueltas, angustiado por las decisiones que podían salvar o destruir su nación. Sus consejeros le urgían alianzas con potencias extranjeras. Sus soldados afilaban espadas que no garantizaban la victoria. Y en medio de esta tormenta, Dios envió a Isaías, no para dar estrategias militares, sino para anunciar una señal inesperada. Las palabras de Isaías rompieron el silencio en el salón del trono. El Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Imaginen el silencio tras esas palabras. ¿Una virgen concebía un hijo? ¿Un niño como respuesta a la crisis nacional? Acaz y sus consejeros no podían comprenderlo. Para ellos, la salvación significaba ejércitos, tratados y maniobras políticas. Pero Isaías proclamó algo más profundo. La verdadera esperanza de Israel no vendría de la fuerza humana, sino de la intervención de Dios mismo. Emmanuel, Dios con nosotros. El escándalo de esta profecía no reside en su poesía, sino en su audacia. Siglos antes de Cristo, Isaías habló de un niño cuyo nacimiento no sería ordinario, cuya existencia misma demostraría que Dios no había abandonado a su pueblo. No era un símbolo vago, era la promesa de la presencia divina encarnada. Y Isaías no se detuvo ahí. En el capítulo 9, le dio nombres que ningún rey humano podría ostentar: Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada título es una declaración de identidad. Consejero maravilloso, no solo sabio, sino sabiduría encarnada, guiando no con planes humanos, sino con comprensión divina. Dios poderoso, fuerza más allá de los ejércitos, victoria no obtenida con la espada, sino por la mano de Dios. Padre eterno, un protector cuyo cuidado trasciende las dinastías, cuyo reinado es eterno. Príncipe de paz, un gobernante que termina los conflictos no aplastando naciones, sino reconciliando corazones y restaurando la creación. Estos no son títulos inventados por un profeta. Son revelaciones, vislumbres de un reino fundado en la esperanza inquebrantable. En ese momento, Isaías elevaba la mirada de su pueblo más allá del terror. Les decía: no midan el plan de Dios por la magnitud de sus enemigos ni la debilidad de su trono. Busquen al niño, busquen la promesa de la presencia divina, busquen el amanecer que llega incluso cuando la noche parece eterna. Porque a nosotros un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Esa profecía no se quedó confinada en la corte de Ahab. Cruzó los siglos, fue citada, recordada y anhelada. Y cuando finalmente se cumplió en Belén, los ángeles resonaron con la esperanza de Isaías: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El niño nació, y el nombre de Emmanuel se convirtió en realidad. Dios estuvo con nosotros, no en teoría, sino en la persona de Jesucristo. Las palabras de Isaías recuerdan a cada generación. La respuesta de Dios a nuestros mayores temores no siempre es la que esperamos. No se encuentra en muros más altos ni en armas más poderosas. Llega a la forma de un niño, frágil pero eterno, portador de un título que ningún reino puede usurpar. Por eso, la profecía de Isaías sigue siendo tan relevante hoy como en el tembloroso palacio de Ahab. La esperanza no es una ilusión. Tiene un nombre, y ese nombre es Emmanuel. Las calles de Jerusalén respiraban agotamiento. Las madres lloraban en silencio junto a mesas vacías. Los soldados regresaban cojeando tras las batallas perdidas, y el bullicio del mercado parecía más un grito de supervivencia que de prosperidad. La noche de Judá parecía interminable, pesada e implacable. Y entonces se oyó la voz de Isaías, rompiendo la desesperanza con una visión tan luminosa que trascendía el momento. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en región de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. No era un simple consuelo, era una revelación profética. Las tinieblas no eran el final de la historia. La luz ya se acercaba. Isaías vio algo que nadie más podía ver: el amanecer de una nueva era. Y en el centro de esa visión estaba un niño, no un niño cualquiera,
sino aquel destinado a cargar con el peso del mundo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y sobre sus hombros será el dominio. Con esas palabras, Isaías redefinió el poder. Los gobiernos humanos se basan en ejércitos, alianzas y temor, pero este gobierno se basaría en los frágiles hombros de un niño. ¿Cómo podría tal debilidad ejercer tal autoridad? Isaías no respondió con lógica, sino con revelación. Este niño no solo reinaría, sino que encarnaría el corazón mismo del reino de Dios. Justicia, rectitud y paz no serían políticas temporales, sino realidades eternas. Los nombres fluían como un torrente de gloria. Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada nombre desafiaba las categorías humanas. Un consejero, pero de una sabiduría incomprensible. Un Dios poderoso, pero encarnado en carne. Un Padre eterno, en la figura de un niño. Un príncipe que trae paz no con la espada, sino reconciliando al hombre con Dios y con su prójimo. No eran exageraciones poéticas, sino ventanas a la identidad del Mesías por venir. Isaías habló de paz, pero no de la paz superficial de los tratados que se desmoronan ante la siguiente invasión. Habló de una paz que reina incluso en medio del sufrimiento, una paz más fuerte que el miedo, una paz que perdura cuando el mundo se desmorona. Príncipe de paz no era solo un nombre, sino una promesa. La promesa de que un día el caos de las naciones, el dolor de las familias y la violencia del corazón humano se someterían a un rey cuyo reinado no tiene fin. Por eso, las palabras de Isaías siguen resonando a través de los siglos. Porque cada época conoce la oscuridad. Cada generación atraviesa noches que parecen interminables. Y cada corazón, en algún momento, clama por la aurora. La visión de Isaías nos recuerda que la aurora no es un sueño, sino una certeza. La luz ha venido y volverá a venir. Así que, cuando oigas a Isaías proclamar, el celo del Señor Todopoderoso lo hará posible, entiende su significado. No es la fuerza de voluntad humana ni la astucia política lo que garantiza la paz. Es Dios mismo, con celo por su creación, decidido a traer luz a la oscuridad, vida a la muerte y paz al caos. El príncipe de paz no es una idea, sino una persona. Fue prometido en la visión de Isaías. Nació en Belén, fue crucificado fuera de Jerusalén y resucitó en gloria. Y volverá, no como un niño frágil, sino como un rey glorioso. La gran luz que brilló en la profecía de Isaías sigue brillando y nos llama a mirar más allá de la oscuridad y confiar en aquel que tiene control de la historia. La visión se oscurece. La triunfante promesa de un niño que reinaría como príncipe de paz ahora toma un giro sorprendente. Isaías, quien antes proclamaba luz y alegría, comienza a describir una figura vestida no con esplendor real, sino con sufrimiento. Un hombre no sentado en un trono, sino despreciado, rechazado y aplastado bajo una carga que no era suya. Pocos pasajes de la Biblia tienen un poder tan impactante como Isaías 53, donde el profeta revela al siervo que lleva las heridas de la humanidad. Isaías lo llama un hombre de dolores que sufre. Estas no son palabras abstractas. Pintan el retrato de alguien que vivió tan cerca del dolor que marcó su propia identidad. El siervo conoció el rechazo no solo de los enemigos, sino también de aquellos a quienes amaba. Fue ignorado y rechazado, como aquel de quien los hombres esconden su rostro. Isaías no oculta la brutalidad de esta revelación. Nos muestra una figura que encarna tanto la fragilidad humana como la voluntad inquebrantable de Dios. La visión se vuelve más profunda. Por nuestras transgresiones fue herido, por nuestros pecados fue molido. Esta es la sustitución en su forma más profunda. El siervo sufre no por su propia culpa, sino por la nuestra. Sus heridas se convierten en nuestra sanación. Su castigo se convierte en nuestra paz. En un mundo donde la justicia a menudo se corrompe, Isaías se atreve a declarar una justicia a la vez aterradora y hermosa. El inocente sufre el castigo del culpable para que el culpable pueda ser libre. Es más que una profecía. Es el misterio de la redención que se desarrolla siglos antes de llegar al Gólgota. Fíjense en el silencio de este siervo. Como cordero llevado a matadero, como oveja muda ante el que la esquila, así no abrió su boca. Este silencio no es debilidad, es fortaleza. Es la determinación de quien se entrega voluntariamente, quien absorbe la violencia sin responder, quien soporta la humillación con dignidad porque ve un propósito más allá del momento. Isaías no pudo haber imaginado la cruz romana, pero sus palabras la anticipan con una precisión escalofriante, manos y pies heridos, una tumba con los malvados, y sin embargo, misteriosamente, un lugar con los ricos en su muerte. El escándalo de Isaías 53 no es solo que esta figura sufra, sino que sufre con un propósito. Lleva el pecado, intercede por los transgresores. Él entrega su vida hasta la muerte para que muchos sean declarados justos. Esto no es una tragedia, sino un triunfo oculto tras la aflicción. Fue tan inesperado que incluso Isaías debió tener dificultades para comprender lo que escribía. ¿Cómo podía el mismo Mesías, que reina como príncipe de paz, ser a la vez el siervo rechazado por los hombres?
¿Cómo podían la luz de la esperanza y la oscuridad del sufrimiento coexistir en una misma persona? La respuesta estaba a la vista. Un amor más profundo que la comprensión humana, un amor dispuesto a sufrir lo peor para que la humanidad recibiera lo mejor. Cada vez que se leen estas palabras, resuenan a través de los siglos como un trueno. Por sus heridas fuimos sanados. Esta sanación no se limita a la restauración física. Es la reconciliación con Dios, la liberación de las cadenas que no podíamos romper, el perdón que redefine nuestra existencia. Isaías lo vio mucho antes de que el mundo estuviera preparado. Y cuando se cumplió en Jesús de Nazaret, el siervo se convirtió en el Salvador, la cruz en el altar y la muerte en la puerta a la vida eterna. Este es el corazón de la profecía de Isaías, un Mesías que reina. Sí, pero primero un Mesías que sufre, un príncipe de paz que libra la batalla no con ejércitos, sino con su propio cuerpo, un redentor que sufre el castigo para que podamos vivir en libertad. Y esta paradoja, la gloria de la realeza envuelta en la aflicción, es lo que hace que la visión de Isaías sea tan impactante hoy como lo fue al ser revelada. Porque nos revela la verdad que nadie quiere oír, pero que todos necesitamos saber. La redención tiene un precio y el amor es más fuerte que la muerte. La visión de Isaías no termina con la tumba. Después del profundo dolor, después del silencio de la muerte, ocurre algo que ningún profeta, sacerdote ni rey de Judá habría podido esperar. Isaías ve al siervo, no derrotado, sino vivo. Es uno de los giros más misteriosos y sorprendentes de toda la Escritura. Pero Jehová quiso hacer añicos al siervo de Dios, lo puso en sufrimiento. Cuando de su vida en expiación por los pecados, verá su descendencia y prolongará sus días, y la obra de Jehová prosperará en su mano. ¿Cómo podía hacer esto? Isaías acababa de describir humillación, sufrimiento y muerte. Sin embargo, aquí declara que este mismo siervo prolongará sus días. En el mundo de Isaías, la muerte era definitiva. Las tumbas se cerraban, los nombres se olvidaban, las dinastías terminaban. Pero aquí se encuentra una profecía sobre alguien que no permanecería en la tumba. El siervo sufre voluntariamente, muere injustamente y luego vuelve a la vida para ver el fruto de su sacrificio. Esto es más que poesía. Es la resurrección en estado embrionario, siglos antes de que una tumba vacía en Jerusalén lo confirmara. El peso de estas palabras es abrumador. El siervo, dice Isaías, verá la luz y quedará satisfecho. Mirará el sufrimiento que soportó, no con arrepentimiento ni amargura, sino con plena satisfacción. El dolor no fue en vano, las heridas no fueron insignificantes. Lograron algo eterno. Mediante su angustia, muchos serían justificados. Mediante su obediencia, innumerables vidas serían reconciliadas con Dios. Este no es el lenguaje del fracaso, es el lenguaje de la victoria oculta en el sacrificio. El siervo se convierte en el cordero que es inmolado y en el sacerdote que ofrece expiación, permaneciendo vivo después de que la muerte haya hecho su obra. Isaías profundiza aún más en la visión. Habla del siervo que divide el botín con los poderosos, como si después de una batalla el vencedor compartiera la recompensa. Pero aquí, la batalla no se libró con espadas ni escudos. Se libró con silencio, sufrimiento y sumisión. Y sin embargo, el siervo emerge como vencedor. La muerte misma es vencida. La culpa pierde su poder. La vergüenza es destronada. El botín no es oro ni tierras, sino personas. Tú y yo, cada alma redimida forma parte del triunfo del siervo. Lo que Isaías vislumbró con visión profética, el mundo lo presenciaría un día al amanecer junto a una tumba en un jardín. Pero siglos antes de ese amanecer, Isaías, temblando, luchaba por comprender lo que había visto. ¿Cómo podía un hombre ser a la vez aplastado y exaltado? ¿Cómo podía la muerte dar paso a la vida? La paradoja era demasiado grande para su época. Sin embargo, escribió fielmente estas palabras, dejando un camino para las generaciones venideras, un sendero que conduce del dolor a la resurrección, de la desesperación a la esperanza. Y aquí está la maravilla. Isaías no presenta la resurrección como un mito ni como un sueño. La fundamenta en la voluntad misma de Dios. La voluntad del Señor prosperará en sus manos. No fue casualidad ni un accidente, sino un propósito divino. La muerte no tendría la última palabra, pues Dios mismo había decretado lo contrario. Por eso, incluso ante la profecía más sombría, la conclusión no es la desesperanza, sino el triunfo. El siervo vive, y porque él vive, su pueblo también vive. Esta visión de la vida más allá de la muerte es el fundamento de la fe. Nos enseña que el sufrimiento no es en vano, que la muerte no es el fin, y que el poder de Dios es lo suficientemente grande como para convertir la mayor derrota en una victoria eterna. Isaías lo vislumbró vagamente. Nosotros lo vemos claramente en la resurrección de Cristo, pero ambos apuntan a la misma verdad. El amor perdura más allá de la tumba, y la vida del siervo es la garantía de nuestra propia vida. Tras las visiones de juicio, tras el peso de la tristeza y la conmovedora imagen del siervo sufriente, Isaías levanta la mirada y contempla algo asombroso, la renovación. En medio de las cenizas, comienza a describir la belleza. En el eco del lamento,
oye cantos de alegría, y en el silencio de la desesperación, proclama la libertad. Isaías 61 se convierte en una puerta de entrada, no solo a la esperanza de su pueblo, sino el corazón mismo del plan de Dios para todas las naciones. La voz del profeta resuena con una nueva autoridad. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a consolar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros. Cada palabra está cargada de promesa. Nótese el enfoque, no reyes, ni generales, ni los poderosos. El mensaje está dirigido a los pobres, los heridos, los prisioneros, los olvidados. Este es el gran giro. El reino de Dios no comienza desde arriba, sino que surge desde abajo, levantando a quienes el mundo ha abandonado. Imaginen cómo resonaron estas palabras para un pueblo devastado. Familias habían perdido sus tierras, viudas habían perdido a sus hijos, y la ciudad misma llevaba las cicatrices de la destrucción. Y Isaías se atreve a hablar del año de la gracia del Señor. Esta frase evoca el poder del jubileo. Un tiempo en que las deudas se perdonan, los esclavos son liberados, la tierra se restituye y se restaura la dignidad. Es más que una recuperación económica, es un renacimiento espiritual. Isaías promete que Dios mismo intervendrá en la historia para sanar, restaurar y reconstruir lo que fue destruido, no con políticas frágiles, sino con una gracia inquebrantable. Cada profecía, cada verso de tristeza y esperanza, nos plantea una pregunta. ¿Qué haremos con esta revelación? Isaías vivió en un mundo en decadencia. Corrupción en los altos cargos, miedo en las calles, potencias extranjeras amenazando las fronteras. Su pueblo buscaba soluciones fáciles, alianzas rápidas, respuestas que evitaban el arrepentimiento. En cambio, Isaías ofreció algo más difícil, pero infinitamente mayor: la confianza en el Dios viviente. Fue objeto de burla, rechazado, considerado un soñador. Sin embargo, habló porque había visto. Sintió el carbón en sus labios, oyó el trueno de la santidad, vislumbró al siervo que soportaría el pecado y resucitaría. Su coraje no provenía del optimismo, sino de un encuentro personal. Esa misma invitación se nos presenta hoy. Vivir con la fe de Isaías es creer que Dios está con nosotros, Emmanuel, incluso cuando las noticias nos llenan de temor. Es descansar en el reinado del príncipe de paz, aun en medio de las guerras. Es confiar en el sacrificio del siervo sufriente, aun cuando la culpa y la vergüenza nos susurren mentiras. Y es caminar en el poder del Espíritu que proclama el año de la gracia del Señor, aun en medio de la desesperación. Para Isaías, la fe no es una creencia pasiva, sino un coraje activo. Es estar en medio de la oscuridad y proclamar la luz. Es vivir como si las promesas no cumplidas fueran ya una realidad. La historia de Isaías también nos enfrenta con el costo de la obediencia. Su misión no era obtener aplausos, sino proclamar la verdad. Desde el principio le dijeron: oirán, pero no entenderán; verán, pero no percibirán. Aún así, obedeció. Esa es la marca de la verdadera fidelidad. Seguir hablando, seguir creyendo, incluso cuando los resultados parezcan invisibles. Isaías nos recuerda que Dios no mide el éxito por la aprobación humana, sino por la fidelidad divina. El profeta sembró palabras que nunca vería cumplidas, confiando en que el Dios que las pronunció las haría realidad algún día. Y aquí está la invitación para nosotros: tener coraje en el mismo Dios. Creer firmemente que el siervo que sufrió por nuestros pecados ha vencido la muerte. Vivir como si la restauración prometida en Isaías 61 no fuera un sueño lejano, sino una realidad presente. Confiar en que cada promesa, desde el nacimiento virginal hasta la resurrección, desde las cenizas hasta la belleza, se cumplirá sin titubear hasta el día en que Cristo regrese en gloria. El mensaje de Isaías no es solo historia, sino una llamada a la acción. Nos invita a superar el miedo, a soportar el rechazo con gracia, a confiar en promesas que parecen imposibles y a vivir como un roble de justicia, arraigados en la fidelidad de Dios. Y así como Isaías susurró entre lágrimas: aquí estoy, envíame, ahora nos plantean la misma pregunta. ¿Responderemos de la misma manera? Isaías no cierra su libro con la desesperanza. Tras visiones de juicio, cantos de tristeza y la desgarradora imagen del sufrimiento del siervo, el profeta eleva su voz para describir algo más grande que su propia existencia. Un horizonte donde Dios mismo renueva todas las cosas. La poesía de Isaías fluye como una marea, llevándonos más allá de las calles destrozadas de Jerusalén, más allá de las guerras de los imperios, hacia un reino donde el dolor, la muerte y la división ya no tienen la última palabra. He aquí, creo nuevos cielos y una nueva tierra. Las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a la mente. Con estas palabras, Isaías extiende la esperanza a la eternidad. Imagina un mundo donde las lágrimas son secadas no por casualidad, sino por la mano de Dios. Un lugar donde los bebés no mueren en sus primeros días, donde los ancianos viven largos y plenos, donde las casas se construyen y nunca se destruyen, donde se plantan viñedos y nunca son robados. Es la restauración de la justicia. Es la reversión de la maldición.
Es la promesa de que la historia no se dirige al caos, sino a la restauración. La visión se profundiza, el lobo y el cordero pastarán juntos, el león comerá paja como el buey. Isaías se atreve a imaginar una creación sanada, la hostilidad disuelta de raíz. La paz de este reino no es frágil ni temporal, es cósmica. Toda grieta reparada, toda guerra silenciada, toda criatura restaurada a la armonía. Aquí, el príncipe de paz reina no simbólicamente, sino en realidad, y su gobierno se extiende a cada rincón de la existencia. El celo del Señor lo garantiza. Este horizonte eterno es importante porque nos revela que nuestra fe no se limita a sobrevivir en el presente. No se trata solo de perseverar hasta el final. Isaías declara algo mucho más audaz. El fin no es la destrucción, sino la renovación. El reino de Dios no es una evasión, es el cumplimiento de todo anhelo que reside en lo más profundo del alma humana. El anhelo de justicia, el deseo de paz, la esperanza de restauración. Todo converge aquí, y quizás la verdad más asombrosa sea esta. La visión de Isaías no está separada del sufrimiento del siervo. Las heridas del siervo son la puerta a la restauración de la creación. La cruz y la corona son inseparables. El carbón que tocó los labios de Isaías, el niño nacido en Belén, el siervo herido por nuestras transgresiones, el espíritu que proclama la libertad. Todo apunta a este horizonte eterno. La historia no es fragmentaria, es una narrativa que culmina en gloria. Isaías lo vio desde lejos, como un centinela que observa la historia. No comprendió del todo lo que describió, pero escribió con confianza. No habrá daño ni destrucción en todo mi monte santo. Sus palabras nos recuerdan que cada acto de fe, cada oración, cada resistencia ante las pruebas no se pierde. Es semilla sembrada en la eternidad. El horizonte eterno es el fundamento de la profecía de Isaías. Es la certeza de que el sufrimiento no definirá el final, de que las cicatrices del siervo se convertirán en sanación para el mundo y de que el príncipe de paz reinará eternamente. Esta es la promesa por la que suspira la creación, el futuro para el que fueron creados nuestros corazones. Isaías nos invita no solo a esperar, sino a vivir ahora como ciudadanos de ese reino, dando testimonio, llevando esperanza y resonando el llamado de fe. Aquí estoy, envía a tu siervo. Hemos caminado con Isaías por el templo, tras el llamado, aquí estoy, envíame. Tras la promesa de un niño, el sufrimiento del siervo, la gloria de la resurrección y el horizonte eterno de un nuevo cielo y una nueva tierra. Una verdad permanece inquebrantable. Dios es fiel, y su promesa nunca falla. Ahora la pregunta no es qué vio Isaías, sino qué harás con lo que has oído. La voz del profeta sigue resonando. Vive con fe, camina con valor y aferrándote a la esperanza, porque la historia no termina en tinieblas, sino en luz eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a participar. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Con tu apoyo, podemos seguir compartiendo estas verdades eternas con el mundo. Y no te vayas todavía, ya tienes otro video disponible. Haz clic en él, sigue acompañándonos y deja que la palabra de Dios siga transformando tu vida poco a poco. Hasta la próxima, que la paz del Señor esté contigo.